Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos y todavía no me conocen, pues me presento, yo soy Daniel Ramos. Y en este video, como ustedes ya leyeron el título, voy a realizar el análisis final a la gala de coronación de Miss Universe Guatemala 2023. ¿Quién hizo historia en el Miss Universo? Y pues aquí yo lo voy a desglosar todo lo que me gustó, lo que no me gustó, qué tal me parece la ganadora. Pero antes de empezar quiero decirles que yo realicé la transmisión en vivo de la gala final de coronación, pero no pude terminarla, me perdonan, porque me quedé sin internet. Me faltó solamente la parte de las preguntas y la coronación, pero me perdonan. Esto es lo que hay. A quienes quieren volver a ver esa reacción, pues vaya a verlo. Yo aquí voy a realizar lo que es el análisis final y quiero saber tu análisis. ¿Qué te parece la ganadora? Pues déjamelo saber en los comentarios. Y no vamos a dar más largas a esto y vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Hablemos del escenario. Me gustó muchísimo. Era un escenario grande, amplio, con muchas pantallas. Los backgrounds que presentaban estaban muy lindos, pero aquí lo que falló fue la iluminación. Se veía oscuro, no se veía bien, no se apreciaba en cámara bien. Quizás en vivo era totalmente distinto, pero en cámara no se apreciaba bien. Así que hay que mejorar ese tema de la iluminación. El escenario me gustó. Para hacer un segundo año de Miss Universe Guatemala, pues siento que, segundo año, porque el año pasado lo que hicieron fue una coronación. Este año, por supuesto, hicieron ya una gala con candidatas. Pero siento yo que para hacer una primera gala, pues nos quisieron mostrar algo bastante lindo. También tengo que hablar del opening, que estuvo a cargo de una cantante guatemalteca. Y después salieron las chicas al escenario con unos vestidos cortos que mira, ni frío ni calor, ni bonito ni feo. Puedo decir que normal, no. Siento que se veía lindo en general, todas vestidas de azul, más el background, todo, pero lo que faltaba, creo que ahí era una buena iluminación, pero se veían bastante lindas. Luego de esto las chicas fueron saliendo una a presentarse, a gritar su nombre y el departamento o provincia que estaban representando, unas gritando más feos que otros, pero bueno. Así son los concursos y para eso son estos griticos que utilizan en los concursos de belleza. También tengo que hablar de las tomas de cámara que estuvieron fatales, garrafales. O sea, esto parecía que estuvieran grabando un programa matutino de la mañana donde la gente, los animadores están bailando y la cámara está así moviéndose a cada rato. Pues fatal. Fatal, sobre todo la cámara que estaba arriba del escenario, que hacía unas tomas terribles. Y por supuesto tengo que felicitar al animador venezolano Rafael Oropesa, quien hizo un trabajo impecable, digno, con una oratoria maravillosa, una voz, una entonación, o sea, perfecto, estuvo maravilloso. Así que felicidades porque hizo un excelente trabajo en la gala de coronación. Lo que no me gustó fue el animador que estaba arriba del escenario, que tenía dos palabras que no se las sacaba de la boca y las repetía mil y una vez y otra 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 vez. Pues hay que enriquecer el vocabulario, mi amor. Luego del opening, las chicas salieron al escenario en su segunda prueba de fuego. Esta vez en un desfile que yo llamaría como algo fashion. Ellos no le pusieron nombre a este desfile, pues yo le puse un desfile fashion, donde todas salieron vestidas de negro para una marca guatemalteca. Y por supuesto esta marca tenía como diseños o algunas telas que me evocaban la cultura guatemalteca. No todos los vestidos, ojo, pero sí algunos vestidos. No sabía si las chicas estaban en el rol de modelo o en el rol de Miss. Si estaban en el rol de modelo, pues fatal la mayoría, para no decir todas. Y si estaban en el rol de Miss, pues terrible. Terrible. Yo siento que este desfile fue innecesario. No debieron hacerlo. Posterior a esto vino el desfile en traje de baño. Un traje de baño que no me gustó tanto porque tenía como unas cositas guindando que no se veían tan bien. Tenían un pareo que muchas no lo supieron utilizar. Era como cosas guindando y muchas se enredaban, no sabían cómo utilizarlos. En la mayoría pasarela fatal.
garrafal, una cosa de locos. Estas niñas como que nunca se habían montado en unos tacones, salvo 2-3 casos que sí estaban bien. En el caso de la ganadora, la nueva Miss Universe Guatemala, Michelle Kong, tuvo una pasarela bastante buena. ¿Qué me gusta de ella? Su elegancia. Es una chica que sale con mucha elegancia, mucho estilo, tiene un sello bastante personal. Quizás no tiene una pasarela que a mí me mate, pero dentro de todas creo que fue de las mejores. Habían otras dos chicas que también hicieron el esfuerzo de hacer una buena pasarela, pero en general esas niñas ni siquiera sabían caminar en tacones y de verdad bastante lamentable que se presenten a un concurso sin estar preparadas. Posterior a esto vino el desfile en traje de gala, donde las chicas salieron con sus mejores vestidos para impresionar al público, pero la verdad a mí no me impresionó ninguna, porque era tela de lentejuela, simplemente una tela, casi todas tenían una tela de lentejuela en un solo corte, una abertura, cosa que cambiaba aquí arriba y ya está, en diferentes colores y ya está. 2 o 3 vestidos que me gustaron mucho, pero tampoco era la gran cosa. Simplemente en escenario, en conjunto, con maquillaje, estilismo, se veían bien, la verdad. En el caso de la ganadora Michelle Kong, la nueva Miss Universe Guatemala, usó un vestido sencillo color rojo, pero que me gustó de ella, que le imprimió su personalidad, su sello, su elegancia. Quizás no llevaba un vestido tan caro, llevaba un vestido súper nada del otro mundo, pero el color le quedaba súper bien, el estilo del vestido le quedaba muy bien y lo lucía perfectamente en el escenario y salió con mucha actitud, elegancia, serenidad, mucha clase. Eso me gustó y además que no pasaba desapercibida, resaltaba muchísimo en el escenario con su belleza. Luego de esto fue llamado el top 5 y por supuesto pasaron las grandes favoritas o las que a mí me gustaban, porque grandes favoritas como que no había, solamente había una mega favorita. El resto de las candidatas o las que más resaltaron durante la noche pasaron a este top 5, yo quedé conforme. Las dos que a mí me gustaban pasaron al top y por supuesto respondieron esa pregunta. Fue solo una pregunta para todas las candidatas. Y una a una fueron pasando a responderla. Siento que la mayoría no respondió lo que se le preguntó. Solamente una candidata respondió la pregunta y fue la candidata de San Raimundo, que dio una buena respuesta. Siento yo que respondió lo que realmente se le preguntó. Y por supuesto también tengo que hablar de Ciudad Capital, que lo que me gustó de ella fue su aplomo y su seguridad. Lo que le faltó al resto de las candidatas quizás esa seguridad, ese aplomo que debe tener una reina. Además su respuesta no estuvo mal, quizás pudo haber dado mucho más contenido, pero no estuvo mal y me gustó muchísimo. Resaltó en esta ronda de preguntas y sin más que decir, siento que en general no estuvo tan mal la ronda de preguntas, aunque solamente una sola candidata haya respondido precisamente lo que se le preguntó, aunque a ella le faltó como mucha actitud, como ese estalero, esa cosa para creernos el cuento de lo que estaba diciendo. Y finalmente es proclamada la nueva Miss Universe Guatemala 2023 y ella es Melanie Michelle Kong Beach, tiene 28 años de edad y es licenciada en Imagen Pública y Medios de Comunicación, y en el año 2013 fue la representante de Guatemala en el Miss Grand International. Esta chica ahora está haciendo historia en el Miss Universo al convertirse en la primera madre de esta época, de esta era, en participar en Miss Universo siendo madre y estando casada. Así que felicitaciones a Guatemala, tienen una reina espectacular. ¿Y por qué digo de esta era? Porque hace muchísimos años ya participó una representante de la India siendo madre en Miss Universo, y también por allí también participó, creo que fue Estados Unidos, estando casada, pero luego creo que fue que la destituyeron. No me acuerdo cómo es la historia. Aquí en este canal creo que tenemos un video referente a eso, pero ya ha habido historia. Pero estamos hablando de esta era, de esta época de inclusión, donde se habla de inclusión, donde se habla, por supuesto, de las mujeres transexuales, de las mujeres casadas, de las mujeres con hijos, que ahora pueden participar nuevamente en los concursos de belleza, exclusivamente en el Miss Universo. Y por supuesto Guatemala abre esta brecha de esta era con esta representante tan espectacular, bella, que además está casada y tiene hijos. Así que Guatemala está haciendo historia
y es un momento de que ellos brillen con luz propia, con una chica espectacular que puede darlo todo en el Miss Universo si se prepara muy bien, porque ahora le queda mucho trabajo por realizar. Si son inteligentes, la organización de Guatemala, por supuesto, pueden posicionar a su reina como una de las grandes favoritas y por supuesto ponerla en el ojo del huracán ante la prensa internacional. Espero que sean muy inteligentes y pongan a esta niña con toda la prensa a dar entrevistas, porque para poner a Guatemala precisamente a valer en el ojo del huracán, porque es la primera madre de esta época que está haciendo historia. Sí, señores, está haciendo historia Guatemala en ser la primera mujer madre casada en participar en el Miss Universo. Y por supuesto, yo espero que hagan un excelente trabajo, que les den muchas entrevistas a los misólogos, a los medios internacionales, canales de televisión, radio, podcast, de todos lados. Así que la esperamos aquí en Todo Más Todo también para entrevistarla, porque era mi favorita, ganó la que todo el público pedía, una chica muy bella, pero que le queda mucho camino por recorrer, mucho camino de preparación, porque este Miss Universo va a estar candela y hay muchas chicas que por supuesto de Centroamérica que ya están preparadas, como por ejemplo Nicaragua, que es para mí la máxima latina a vencer. Así que Guatemala, hazte brillar, ya tienes por supuesto la historia, ahora te falta seguir escribiéndola y seguir preparándote. ¿Te gustó o no te gustó la reina? Pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y como siempre les digo, mis cielas, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.